Sí, bueno, en mi libro La guerra cultural analizo cómo surge este fenómeno. En un principio, todos los imperios, cuando dominaban un territorio, trataban de imponer una nueva cultura. El claro ejemplo es el Imperio Romano, pero en general. A partir del siglo XV, con la invención de la imprenta, la guerra cultural se separa del dominio territorial. Es decir, no solo imperios, cualquier poder con suficiente capacidad puede tratar de imponer o cambiar el modelo cultural de un pueblo a través del panfleto, hoja volandera, de la manipulación social. Por eso digo que la primera guerra cultural que nos encontramos es la leyenda negra, porque es en el siglo XV, finales del siglo XV, cuando surge la imprenta y se aprovecha justamente los enemigos de lo español, porque, bueno, porque amenazaba con convertirse en monarquía universal, los que utilizan nuevas técnicas de manipulación social. En el fondo es una guerra por el dominio del imaginario colectivo. Y cada vez esto se va mejorando, los instrumentos de dominio, de desinformación o de cambio de la información, cambio de modos de vida, muchas veces, sustitución de un modo de vida por otro, porque la cultura, al fin y al cabo, es un conjunto de valores, usos, creencias, costumbres que permean una sociedad y permiten la comunicación intersubjetiva, hasta el punto que una persona se siente perteneciente a ese grupo. Yo soy así porque vivo en tal lugar. Hay culturas locales, regionales, nacionales, y hay grandes modelos culturales. Claro, grandes modelos culturales, ¿cuáles son? Pues uno es el anglosajón, evidentemente, otro sería hoy el chino, otro sería el árabe, bueno, y otro sería el hispano. Realmente el hispano pues ha llegado a dominar cerca, pues, hoy, de 500 millones de personas, y si decimos el mundo ibero, pues incluso más, ¿no? Bien, estos medios de dominio, de guerra ideológica, que hay que diferenciar debate sano de ideas. Aquí no estamos a debatir en la búsqueda de la verdad, no. Aquí es que una preverdad, que tiene un grupo de dominio, de poder, se trata de imponer a otros. ¿Cómo? Utilizando cualquier medio para convencerlos. Vence el que convence, no vence el que entiende la verdad, vence el que convence. Esas técnicas se van sofisticando. Hay otras guerras culturales, como es la del protestantismo contra el catolicismo, ya sabemos quién ganó, y probablemente no utilizando los medios más santos. Luego, bueno, se ha habido en la Guerra Fría claramente una guerra cultural entre el comunismo y el capitalismo, por llamarlo así, simplificadamente. Hay un libro de Sanders que se llama ¿Quién pagó al flautista? La Guerra Fría Cultural, donde demuestra que la CIA y el KGB gastaban los años 50, 60, 70, 80, el 60% de su presupuesto en guerra cultural. ¿Qué quiere decir? En comprar medios de comunicación, periodistas, escritores, actores, etc. Por supuesto, un mecanismo de la guerra cultural sería Hollywood. Yo lo llamo Evil Good, porque no es de santo, tiene poco, ¿no? Sobre todo en relación con lo hispano. Que ha sido un mecanismo extraordinario para dominar nuestras mentes. Y claro, y un ejemplo es, por ejemplo, que todos hoy estamos viendo la última película de James Bond o leemos series y vemos series de Sherlock Holmes. Con esos dos personajes completamente ficticios, el mundo anglosajón vende un modelo que se mete en las mentes de todo el mundo. Y todo el mundo concibe al mundo anglosajón como sinónimo de puntualidad, de eficacia, de caballerosidad, cuando James Bond es un asesino. Pero claro, el mundo hispano ante eso no ha reaccionado porque no ha sabido reaccionar, ¿no? Y la última guerra en la que estamos ahora es la guerra contra Occidente. Una guerra que tiene dos vertientes. Yo defiendo la vertiente externa, lógicamente, pues hay mundos culturales, hay agentes culturales, hay grandes centros de poder que están deseando que Occidente caiga. Pues hablamos del mundo chino, o de la chinosfera, o del mundo árabe, o incluso Rusia, que ya no es tanto Occidente porque mira más a Asia. Pero dentro de Occidente hay un rival más débil, que es Europa, dentro de Europa España y el mundo hispano. ¿Por qué? Bueno, porque son mundos acomplejados, ¿no? Yo por eso hablo de los hispanobobos, pero se podría hablar de los eurobobos cada vez más. En vez de eurobonos, los eurobobos son lo que realmente está quebrando Europa. Y por lo tanto, la base de Occidente, que tiene dos bases, como digo, una base común, que es el cristianismo, pero una base anglosajona y una base hispana todavía por explorar. Y en eso me dedico en mi libro.
Claro, en esta guerra cultural, como digo, hay dos tipos de enemigos: los externos, que están ahí, nadie los ignora, pero yo sostengo en mi libro que el gran problema de Occidente y de España, pero de España históricamente, Occidente hace poco, es el enemigo interno. Hay que recordar que la primera conflicto humano, la primera guerra, el primer conflicto humano sucedió entre hermanos, entre Caín y Abel, en el ámbito de la familia, y no ganó el bueno. Es decir, el enemigo más peligroso es el que no creemos que es nuestro enemigo, porque, bueno, puede ser un compatriota. España está claramente en la situación y los tomamos incluso como aliados para gobernar, ¿no? Ese es el enemigo más peligroso. Y eso está ocurriendo tanto en Europa como en España. En el mundo hispano estamos viendo todo este debate tremendo donde, por ejemplo, utilizando como excusa el indigenismo, realmente lo que está ocurriendo es una destrucción, una segunda destrucción de Hispanoamérica. La primera fue con la mal llamada Guerra de Independencia, que se dividió en casi 20 países, y hay una segunda oleada de destrucción para dejarlo prácticamente en una miriada de minigrupos, naciones étnicas. Curiosamente pasa algo parecido en España. España también recibe un ataque externo, pero fundamentalmente interno, para autodestruirse, autoinmolarse cada vez en más naciones pequeñitas, cada una con su lengua, que si no la tiene se la inventa, ¿no? Como puede ser el bable. Entonces, este fenómeno de los enemigos internos, por supuesto, no es nuevo. Siempre ha habido quintacolumnistas. Los expertos en guerra saben que las guerras se empiezan a perder en la retaguardia, por una mala preparación de la intendencia, por una mala planificación de las tropas, porque no llegan los recursos, porque no se fabrican aviones, porque no se forman las personas. Es decir, las guerras se empiezan siempre perdiendo en casa. Pero ahora esto es una cosa realmente ya llamativa, porque todo el mundo está en la misma tesis, es romper Europa y romper España, no solo políticamente, sino ideológicamente y moralmente, culturalmente, prefiero decir yo. Claro, en Europa hay muchos enemigos internos. Yo en mi libro detecto bastantes, pero por resumir, uno que me parece fundamental es lo que yo llamo el virus cultural postmoderno, la posmodernidad, que surgió con muy buenas intenciones, de que todos éramos buenos y para superar los excesos del colonialismo y las grandes ideologías rígidas del mediados del siglo XX, pero que en realidad nos ha llevado a una nueva ideología rígida, porque si te sales de ahí te crucifican, pero que solo unos pocos pueden decidir qué es bueno y qué es malo. Y el resto queda fuera del sistema. El problema es que estas personas que están decidiendo lo que debemos pensar, lo que debemos decir y lo que no podemos decir, no son grandes doctores en Harvard o en Cambridge o yo qué sé, no Universidad Autónoma de Barcelona, no. Son gente de la farándula, agentes culturales, presentadores de televisión, nadie sabe muy bien quiénes son, pero de repente le damos un poder que, entre comillas, no se merecen. Es decir, ¿por qué el clan de actores, por poner un ejemplo, tiene un poder para decidir lo que está bien y lo que está mal, y no el clan de fontaneros o el clan de carniceros o cualquier otro sector profesional? ¿Qué tienen ellos que no tengan los demás? No creo que hayan estudiado mucho más, no tienen ningún doctorado, sí, pueden ser, van en televisión, pero detrás de ellos no hay una inteligencia o una cultura superior. Mientras que hemos perdido los intelectuales, no hay intelectuales. Es más, a los intelectuales de verdad no les dejan hablar en las facultades porque hay grupos de interés que les prohíben hablar. Hay un libro sobre la transformación de la mente moderna, que yo recomiendo, donde perfectamente describe cómo las universidades norteamericanas se van deteriorando con un movimiento de proteger cada vez más a las minorías, cada vez más a más gentes, y con esa excusa realmente romper el debate. Es decir, lo que estamos haciendo es romper el debate, y toda idea que molesta al establishment, aunque se diga hasta antisistema, establishment, no se puede hablar. Hay una doble vara de medir clarísimamente. Los españoles lo hemos sufrido históricamente, pero hoy también está en Europa. Todo lo que venga de Europa es sospechoso. Todo lo que venga de fuera es loable. Aunque a las mujeres árabes, les hagan ciertas prácticas que sonrojan. Pero si es una cultura ajena a europea, todo está permitido. Es como cuando se juzga el pasado de América. Los aztecas podían comer niños, era su cultura. Los españoles eran terribles, terribles aunque fueran muy poquitos los que llegaron allí. Esa doble vara de medir se ha instalado, es una gran hipocresía. Uno puede pensar prácticamente que hay una conspiración porque esto no se sostiene así con la razón,
pero lo cierto es que hay un ataque que el virus cultural postmoderno, lo unido a la multiculturalidad, otra idea con muy buena intención, pero que ha demostrado que es imposible, porque si juntas a gente con su mochila cultural al hombro, lo que haces es un caos. Realmente el único caso de multiculturalidad exitoso fue la América virreinal, no hablaremos de eso, pero porque hubo mestizaje. Pero siempre tiene que haber una cultura predominante para entendernos, ¿no? Para saber qué tenemos que hacer. Es como cuando cuando invitas a tu casa a alguien, ¿no? Pues él sabe que tiene que adaptarse a las normas de la casa. Y tiene que adaptarse a esas normas. Pues cuando viene una persona de otra cultura a tu país, pues también tiene que adaptarse a unas normas. El problema es cuando esas normas no existen o no se saben cuáles son. Yo me pregunto cuáles son las normas, el mínimo común denominador que hoy nos permite funcionar como sociedad en España. Pues no lo sabemos. Todo está permitido. Todo está permitido, por supuesto, según quien lo haga. O todo está permitido para algunos, que son los que mandan, aunque no estén en el gobierno. Son los que mandan el discurso social, son los que mandan en lo que pensamos, son los que dicen lo que está bien y lo que está mal. Y eso es un problema que estamos viviendo. Hay muchos otros enemigos internos que describo en mi libro. Hay una cosa muy curiosa también, es que la posmodernidad ha contaminado a la propia economía. La posmodernidad viene de la izquierda, el capitalismo viene de la derecha, pero realmente lo que vivimos es un capitalismo muy subgéneris, un capitalismo de casino, un capitalismo especulativo. Y eso es porque también en el mundo económico se han perdido los valores y la moral que tenían los empresarios clásicos. Del empresario de los años 60, que era como un caballero andante que llevaba a cabo una visión y crear riqueza, al lobo de Wall Street, ¿no? Hay un camino ahí que nos hemos perdido, lo que no quiere decir que todos los empresarios sean así, pero quiere decir que hay un tipo de economía light, podríamos decir ya gaseosa, donde todo está permitido, donde ni siquiera ya todo lo sólido desaparece, como dice Muñoz Molina, ya no hay dinero ni siquiera sólido, ya no va a haber dinero sólido, ya va a ser todo anotaciones contables, ya está el Bitcoin, ya estamos difuminando todo y al final no hay nada detrás, es todo una pura idea. Eso me parece que es perder los cimientos de una casa, quedarnos solo con el tejado. Me parece peligroso. Pero también estamos del otro lado del estado borracho, es decir, hay un fenómeno y es que los gobiernos cada vez gastan más en cosas innecesarias. Estamos asistiendo, por ejemplo, ministros, ministras que incrementan sus gabinetes o crean estructuras ficticias o estructuras innecesarias. Hace años hubo un informe sobre el coste del mal gobierno y el coste del Estado autonómico, donde revelaba que en España hay casi un 40% del gasto que es superfluo, redundante, inútil, de duplicidades, de boato, de cosas innecesarias, ¿no? Si ese 40% del gasto lo utilizáramos bien, por supuesto, no habría que subir impuestos. Y además hay otra cosa curiosa, ¿no? Es que subimos impuestos cuando permitimos todavía que sobrevivan los paraísos fiscales. Hago un apunte, una nota a pie de página. Los paraísos fiscales, lo más importante, están todos situados en antiguas colonias británicas o territorios norteamericanos u holandeses, ¿no? Luego son estos países los que dicen que cumplen las normas, curiosamente. Pero ellos están agregando realmente a grandes fortunas que no pagan ningún impuesto. Mientras que esto ocurra, es muy injusto subir los impuestos a los que sí pagan impuestos, ¿no? Es otra de las desigualdades que hay que nadie habla, ¿no? Hay muchas desigualdades de las que nadie habla. Bueno, el Estado borracho, como digo, primero el Estado tiene que gestionar bien los dineros públicos y luego ya podrá, si quiere, subir los impuestos, ¿no? Pero primero tiene que gestionar bien los dineros públicos y demostrar que el dinero, cuando se paga, va a lo que tiene que ir y no a el boato o a la propia vanidad de las personas que nos gobiernan. Sean diputados, sean ministros, sean consejeros, sean lo que sea, ¿no? Y en España, pues, ¿qué pasa? En España está ocurriendo algo todavía peor, o sea, porque somos parte de Occidente y por lo tanto sufrimos la crisis de Occidente, nos contamina todo lo que está pasando en Occidente, la posmodernidad, del exceso de protección a nuestros jóvenes, de crear generaciones débiles porque ya no están enfrentándose a dificultades y obstáculos, de la quiebra de toda la moral, de todos los valores que nos han identificado como Occidente, incluso de la razón. Ya no se valora la razón, hay que valorar las emociones. Bueno, ¿qué es una emoción, no? Además de todos esos problemas, España tiene sus propios problemas. Uno muy llamativo es la obsesión autodestructiva. Es una cosa tan llamativa que no es creíble que esto surja espontáneo. Puede
pensar en quién está interesado en que España se rompa. La pregunta es esa, cui prodest. Siempre que nos encontramos con un fenómeno que no entendemos, hay que preguntarse esta pregunta, ¿no? Cui prodest, ¿a quién beneficia? Luego, la destrucción de España no beneficia a los españoles, sean catalanes o vascos, por supuesto. Pero bueno, dentro de España, pues las narraciones históricas se falsifican para justificar lo injustificable y cada vez proliferan más naciones culturales, algunas étnicas, porque el vasco pretende ser una nación étnica, lo cual ya es antediluviano, pero en todo caso culturales dentro de una nación que tiene el privilegio de hablar un idioma que hablan 500 millones de habitantes. Bueno, este idioma es perseguido en España. Es algo curiosísimo, que no se entiende desde fuera, ¿eh? Pero también, por supuesto, después del milagro de la transición, que fue un milagro y algo de sentirnos orgullosos, ¿no? De poder por fin, los españoles por fin, después de siglos de enfrentamientos, tampoco tantos, pero de un siglo y medio de guerras civiles, porque España hasta el siglo XIX no se peleaba consigo misma, con excepción de la revuelta comunera. Pero bueno, también se podía hablar mucho del siglo XIX, si luego si centramos, que fue la clave de la decadencia española. Antes no hubo decadencia. Pero bueno, el hecho es que por fin parecía que nos íbamos a juntar todos los españoles y pensáramos lo que pensáramos, íbamos a trabajar por un proyecto común, un proyecto sugestivo común, que decía Ortega, de futuro, ¿no? Y así fue unos años, pero ya ha dejado de ser. Ya estamos otra vez cavando la fosa del vecino, ¿no? Es una gran pena. La operación destruir el régimen 78 está ahí, para empezar por la monarquía, y vuelvo a decir, la monarquía tendrá sus defectos o no, pero si uno mira a los países más modernos de Occidente, pues son Noruega, Dinamarca, Holanda, incluso Reino Unido, podemos decir, en fin, son todo monarquías, ¿no? Parlamentarias. Y a nosotros no nos ha ido nada mal con la monarquía de los últimos Borbones. Yo tengo un artículo sobre diferentes épocas en los Borbones. También ha habido Borbones menores, como hubo Austrias menores. Pero bueno, hubo unos Borbones que no estuvieron tan mal, después de todo, que fue Felipe V, Fernando VI y Carlos III, y unos Borbones que luego recuperan lo que es la monarquía constitucional primero, Alfonso XII y Alfonso XIII, y luego parlamentaria, Juan Carlos I y Felipe VI. Bueno, todo esto se quiere romper. ¿A cambio de qué? Pues no una república como la francesa o como la alemana, no. Al cambio del su republicanismo. Si aquí no, la gente no defiende la república, sino su república. Una república en la que solo pueden gobernar un tipo de partidos. Yo tengo algunos amigos que son republicanos, por supuesto son de izquierdas, y yo les pregunto, bueno, ¿qué os parecería una república donde el presidente de la república fuera Aznar? Ah, eso no. ¿Por qué? Si la gente le vota. Si la gente le vota, ¿por qué no puede ser presidente Aznar? ¿No ha sido Sarkozy en Francia? ¿No ha sido Giscard d'Estaing en Francia? ¿No ha sido Chirac en Francia? Todos derechas. Y no ha pasado nada, porque en Francia sí tienen claro que primero Francia. Y luego las diferencias ideológicas. En España no. En España nuestra izquierda, desgraciadamente, no es como las demás. No es una izquierda gloriosa y patriótica. Los hay. Pero no son la mayoría. La mayoría está en la operación destruir España y el 78. Es una pena, pero mientras que la izquierda sea sectaria y se considere superior al resto, no podrá haber una república. Yo digo, así entre comillas, que el mayor enemigo del republicanismo son los republicanos españoles, porque son antirepublicanos en realidad, son antidemocracia, realmente. Por eso en España no funciona la república. La primera república la acabó el localismo extremo, aquí se declaró Estado independiente hasta Jumilla, es una tendencia a la disgregación que tenemos en España, hay que saber, y a la segunda república pues la acabó el localismo extremo más el sectarismo extremo. Yo creo que es una cosa que tenemos que saber. Cuando jugamos con la escuela de comer, pues no hay que jugar. Con el rey, la monarquía, no deberíamos jugar. Pero todo el resto es igual. El 78 fue un éxito que, como siempre los españoles, ahora cuando tenemos un éxito, estamos dispuestos a tirarlo por la borda. La pregunta es, de nuevo, ¿por qué? Y la pregunta es, cui prodest, ¿a quién beneficia esto? De nuevo, no a los españoles.